Han pasado algunos años desde mi ataque cardíaco el 27 de diciembre del año 2017. No es fácil para mí aceptar algunas cosas de mi experiencia, pero también me ha revelado lo diferente que puede ser todo cuanto pensaba y creía antes. Hay tantas realidades diferentes a la nuestra, en donde existen otras formas de vida. No somos los únicos seres inteligentes, y en otras dimensiones, según las llaman todos, hay otras formas de vida. En esas otras realidades creo que hay seres que no viven en lugares tan materiales como nosotros lo hacemos aquí en la Tierra, y esto lo creo firmemente desde mi experiencia fuera de mi cuerpo, cuando tuve el ataque cardíaco. Hay otros mundos diferentes al nuestro, y como almas o conciencias sin un cuerpo humano material, podemos acceder a ellos. Y allí viven otros seres como esos que llamamos extraterrestres. Estoy seguro de que aún no entendemos la verdadera naturaleza de estos seres que son tan reales como nosotros, pero que pensamos que vienen de otros planetas, y creo que además de eso también proceden, al menos algunos de ellos, de esas otras dimensiones, como la que he visitado para mi maravilla y también en parte para mi temor, aunque en general la experiencia fue un viaje de descubrimiento en el que nada pudieron hacerme que fuera realmente malo. En realidad, para mí fue un descubrir que vivimos al límite de otras dimensiones de la realidad, en las que tenemos vecinos, algunos amistosos y otros de esos que no nos agradan demasiado. Estaba entregando una carga de carne a una planta de alimentos en Alberta, Canadá. Me descargaron y saqué mi remolque vacío de la puerta alrededor de las 5 p.m. Cuando estaba saliendo del límite de la ciudad, comencé a sentirme algo débil. Luego mi respiración cambió a un poco más rápida y profunda. Comencé a quedarme en blanco unos segundos de forma intermitente, y luego me despertaba durante varios minutos. Así que comencé rápidamente a buscar un lugar seguro para estacionar, pero no había ninguno, ya que el arcén a lo largo de la zanja era muy estrecho. Era invierno, estaba oscuro, hacía menos 33 Celsius o menos 28 Fahrenheit, y la carretera estaba nevada y helada, pero seguí avanzando. Conseguí llevar el camión y el remolque a salvo a un costado y me detuve. Salí del camión y allí fue cuando me tambaleé y llegué al borde de la zanja, al borde de la carretera. Perdí mi conciencia y como primer punto tuve una experiencia fuera del cuerpo, como sé ahora que se le llama. Esto ocurrió durante unos 10 minutos en el tiempo físico.
Luego caí hacia atrás en mi cuerpo y me levanté muy lentamente. Había perdido mi teléfono celular en algún lugar, así que seguí las huellas hasta la camioneta y encontré mi teléfono celular en el piso debajo del acelerador. Había una mujer joven parada al lado de la camioneta. Recuerdo que se había detenido para ofrecer ayuda y el operador del 911 todavía estaba en la línea desde mi llamada inicial. Le di mi teléfono a la mujer e hice lo mejor que pude para explicarle que acababa de tener un ataque cardíaco, usando señales con las manos y tocándome el pecho porque no podía hablar. Volví a subir al asiento del conductor y me desmayé sobre el volante. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Comencé a recuperar la conciencia muy lentamente y sentí como si alguien me estuviera dando golpes suavemente en el pecho. Cada golpe se hacía más intenso. Todavía no me había movido ni había abierto mis ojos. Tuve una reacción extraña, lógica, por todo lo que me estaba ocurriendo. Estaba desorientado. Después de sentir estos golpes, yo traté de bloquearlos con mi brazo izquierdo y cuando sentí que me golpeaban de nuevo el pecho, reaccioné con rabia y me levanté de un golpe desde el suelo sobre el volante. Recuperé la conciencia y estaba caído y encima de mí había un hombre de pie aún en el suelo, todavía golpeándome el pecho. Yo no comprendía lo que ocurría. Pensé que el hombre estaba buscando pelea. Nuevamente estaba desconcertado, estaba confundido. Luego recuerdo estar nuevamente en la silla del conductor e intenté golpearlo en la cabeza. Al darme cuenta de que no podía alcanzarlo con mis manos, recuerdo que intenté patearlo en la cabeza, golpeé sus hombros. Realmente me estaba comportando como un tonto, pero estaba confundido. Él simplemente se rindió y se fue en su auto, haciéndome un gesto obsceno y gritándome: «Vete a la y muérete». Me lo merecía. Me desmayé nuevamente mientras estaba sobre el volante. Esto es algo que me inspira siempre a recordarles a las personas que algunas veces, cuando nos ocurren cosas de esta magnitud, nos confundimos, no comprendemos lo que está ocurriendo y muchos reaccionamos de forma defensiva. Lo siguiente que recuerdo es la mano de alguien agarrándome la parte superior del hombro izquierdo, fuerte y lo suficientemente rápido como para despertarme nuevamente. Yo estaba tan débil que me caí como un saco de patatas. El oficial de la policía me agarró lo suficiente para que no cayera al suelo. 2 técnicos médicos de emergencia corrieron hacia la zanja para ayudarlo y los 3 me arrastraron hasta la ambulancia y me tumbaron en una camilla dentro de ella. Estaba completamente despierto en ese momento. Me quitaron la ropa y procedieron a ponerme las vías intravenosas. Yo me enojé cuando me cortaron la camiseta nueva. Seguía comportándome muy mal. Estaba
realmente preocupado y me dieron un poco de morfina para aliviar el dolor. El reloj dentro de la ambulancia marcaba las 6:32 p.m. Recuerdo ver esto. Y entonces supe que había pasado 1 hora y 10 minutos desde la primera señal de mi ataque cardíaco. Llegamos al hospital y rápidamente fui trasladado junto con los médicos a una sala de operaciones. Llegó un equipo de cardiología y comenzó a trabajar en mí. Al día siguiente me dijeron que el equipo se había dividido en 2 grupos, turnándose para hacer compresiones torácicas continuas, mientras el otro grupo me aplicaba descargas con las paletas cardíacas, porque estaba muerto. No tenía latidos cardíacos ni actividad cerebral. Después de 35 minutos, el equipo finalmente anunció la hora de mi muerte y me declaró muerto, a pesar de sus mejores esfuerzos. Y solo supe estos detalles de una de las enfermeras de la unidad de cuidados intensivos un par de días después. Durante este tiempo que estuve muerto, tuve una experiencia. Estaba consciente y todo estaba teñido de un tono amarillo, como lo que ves cuando usas anteojos de sol para conducir de noche. Luego me encontré completamente envuelto en una niebla espesa y blanca, pálida. De inmediato me envolvió lo que pienso que es un campo de energía de algún tipo y me impulsó hacia adelante. Esto fue como flotar a través de esta niebla. Alguna forma de energía me transportaba, ya que no puedo mover mi cuerpo en absoluto, y sentía como si un poderoso imán me envolviera y me arrastrara. Me sentía completamente en paz y tranquilo. Soy totalmente consciente de mi nuevo cuerpo. Todavía era del color de la carne, pero era de alguna forma transparente. Este cuerpo era pura energía, pero en la misma forma y figura que mi cuerpo. Recuerdo que emanaba una luz tenue a mi alrededor, como una linterna que me permitía ver a unos 2,5 metros o 3 de distancia. Recuerdo ver que iluminaba los límites de ese extraño lugar en el que me encontraba, incluso el suelo. Esta energía era más bien como un aura de luz alrededor de mí. Los colores eran una mezcla de marrones claros con tonos cobrizos y una pequeña cantidad de extrañas partículas arremolinándose dentro de él. Pero todo estaba contenido dentro de mi forma corporal. No tenía sentido del tiempo, no tenía un sentido real tampoco de la temperatura, pero no hacía frío ni calor y era muy agradable. La niebla comenzó a cambiar gradualmente de tonos y color a medida que avanzaba a toda velocidad, rodeado de esta fuerza de algún tipo. Los tonos se volvían cada vez más oscuros, de blancos pálidos que se mezclaban con gris claro, luego a gris oscuro,
luego mezclándose con marrones claros a marrones oscuros, y estos se mezclaban con negro claro y finalmente con negro. Todo se puso oscuro y entonces dejé de moverme. Todavía estaba rodeado de toda esta niebla oscura. La niebla comenzó a disiparse lentamente y me encontré de pie en un lugar muy extraño, inesperado para mí. Estaba de pie en un pasillo oscuro. Yo podía ver varios pies en todas las direcciones en ese lugar. El pasillo estaba hecho de piedra, era como un viejo castillo. Noté que no había nadie allí para saludarme y no había signos de objetos o cosas conocidas. Estaba vacío. Poco a poco comencé a notar otras cosas. Podía sentir claramente todo lo que me rodeaba, cerca de mí y muy lejos de mí. Mi noción de las cosas y mis sentidos estaban cambiados, diferentes. No tenía sentido del tiempo y tampoco había algo como el tacto, el olfato, el gusto o el sonido. Sin embargo, podía de alguna manera percibir mi entorno y tenía una gran curiosidad. No tenía miedo en absoluto. Mientras siento que mis pies se mueven, al intentar avanzar, miro hacia abajo y puedo notar que no se movían en absoluto. Solo me movía con mi mente y flotaba justo por encima del suelo. De hecho, cuando me movía, podía notar que no tenía unos pies delineados en absoluto. El pasillo tenía solo unos 5 pies de ancho a mi alrededor. Las paredes parecían estar hechas de unas extrañas piedras de forma ovalada. Cada piedra ovalada tal vez midiera aproximadamente de unas 7 a 8 pulgadas de largo y unas 4 pulgadas de ancho en el centro de la piedra. El color era de un negro puro, azabache y brillante, con un acabado perlado. Cada piedra estaba perfectamente colocada y encajada entre sí. El piso de piedra era de un gris muy oscuro, casi negro. Cuando comencé a moverme por este pasillo, las piedras ovaladas negras en las paredes se detenían y cambiaban a unos bloques rectangulares de color marrón claro, que medían aproximadamente unas 20 pulgadas de largo por unas 12 pulgadas de ancho. Tenían una superficie de corte áspero. El piso era de un color marrón claro, también hecho de bloques de piedra, unos bloques de corte cuadrado de tal vez unas 15 pulgadas por 15 de tamaño, y tenían un acabado de corte también áspero. No podía ver un techo. Seguí a la pared y avancé varios pies. Era solo oscuridad pura. Mirando detrás de mí, el pasillo se hacía un poco más ancho. Yo sentía curiosidad. Así que comencé a caminar hacia adelante por ese estrecho pasillo. Buscaba una ventana, algo para mirar hacia el exterior de este extraño lugar. Y a unos 6 metros del pasillo vi un
trozo muy tosco de algún tipo de vitral, de un amarillo ahumado intenso, de unos 60 centímetros por 60 cuadrados, con bordes curvos. Me quedé mirándolo durante unos minutos, tratando de comprender lo que ocurría y tratando de ver algo a través de este cristal. Recuerdo sostener mi mano contra él, o eso pensaba, porque no tenía un sentido del tacto. Sin embargo, cuanto más me concentraba en él con mi mente, más claro se volvía este cristal y se volvía transparente, hasta que me encontré mirando por algún tipo de agujero de bordes ásperos en la pared. Afuera había un enorme valle con montañas a ambos lados hasta donde alcanzaba la vista. Recuerdo ver pasto verde, bosques de árboles, un cielo azul y también un sol. Podía ver con detalles y colores brillantes y limpios. La única forma de describirlo es después de una tormenta eléctrica, cuando sale el sol y los colores son ricos y brillantes. Pero aquí era algo mucho mejor que todo lo real que podemos ver en la Tierra. Definitivamente, esta imagen estaba muy por encima del suelo, con una vista magnífica. Estaba realmente alto en este extraño lugar, en esta construcción alta, elevada, y todas las paredes exteriores de la estructura se veían fabricadas en unos grandes bloques de piedra. Era como un castillo, o tal vez como una prisión, no lo sé. Yo pensaba en encontrar una puerta o alguna forma de salir al exterior. Así que, impulsado por este deseo, dejé de concentrarme en la vista y la ventana se llenó de nuevo y se convirtió en piedra sólida nuevamente. Comencé a caminar por este pasillo nuevamente y esta vez pude sentir y ver que el piso estaba cambiando. Ahora llegaba hasta una pendiente, un descenso, y unos 10 pasos después pude notar que había una luz que se iluminaba lentamente detrás de mí. Me detuve y me di la vuelta, y ese pasillo grande y ancho tras de mí estaba comenzando a iluminarse lenta y tenuemente desde una fuente de luz. Esta fuente de luz ahora estaba a unos 3 metros de mí. Empiezo a caminar hacia ella y me detuve. A medida que esta luz se volvía más brillante, comenzaba a iluminar la entrada a otro pasillo grande, a unos 3,5 metros por delante de mí y a mi izquierda. Finalmente, esta luz deja de moverse en el punto de entrada del pasillo y otro punto de luz brillante comienza a expandirse en el aire y se extiende en 4 direcciones: arriba, abajo, izquierda y derecha. Esto fue extraño. Esta luz se abrió rápidamente como una cremallera en estas direcciones y crea una forma ovalada, como si alguien cortara un lienzo, una tela, y la abriera por los lados como un par de cortinas. Allí pude ver 4 seres en la luz. Todos parecían tener unos 4 pies de alto y moverse juntos
se comunicaron conmigo a través de sus pensamientos, no a través de palabras. Yo estaba recibiendo una imagen junto con pensamientos. Aunque es difícil de explicar correctamente, yo recibía un grupo de palabras a la vez que creaban un mensaje con una imagen. Y también podía responder telepáticamente. Estos seres simplemente me decían que siguiera acercándome y me invitaban a entrar en la luz. Comencé a caminar hacia ellos y a medida que me acercaba, la luz se hacía más brillante a su alrededor y detrás de ellos. Todos llevaban túnicas con capucha abiertas. Estas túnicas parecían estar formadas de una luz blanca y muy brillante que los rodeaba con reflejos beige claros. Recuerdo que a medida que ellos movían sus cabezas, los reflejos beige claros se movían en sus mejillas reflejados. Entonces supongo que era una especie de efecto de sombra. Debido a que las túnicas estaban abiertas, pude ver sus cuerpos. Eran cuerpos de personas normales, pero noté que ninguno de ellos tenía genitales y sus manos tenían solo 4 dedos largos cada una. La parte inferior de sus brazos estaba expuesta. Sus caras y el frente de sus cuerpos estaban expuestos desde la parte superior de sus frentes hasta sus pies. Eran de un color blanco muy claro, pero aún así color carne. Eran sólidos y reales en la carne. Su piel era suave y no eran transparentes. Recuerdo que sus ojos eran de un tamaño mediano y de color negro como los ojos humanos, solo que un poco más grandes. No eran grandes ojos de insecto con forma de almendra, no. Y tenían narices y fosas nasales, algo pequeñas, como las narices de los niños. De hecho, diría que hasta parecían niños. Tenían unas bocas pequeñas y de labios finos. Recuerdo que sus cabezas se redondeaban de una manera que me recordaba a esas imágenes de los extraterrestres a los que llamamos los grises, pero sus cabezas no eran alargadas, sino más bien con una forma humana. Cada uno de ellos estaba delineado por una gruesa línea de un resplandor blanco puro y muy brillante. Tenían una delgada línea de luz blanca que brillaba rodeándolos. Detrás de ellos, mirando más profundamente hacia este portal, estaba el blanco más brillante que jamás haya visto. Al acercarme a ellos, llegué a un amplio pasillo a mi izquierda. Me detuve para mirar hacia el pasillo. La luz del portal era lo suficientemente brillante como para iluminar unos 15 metros del lugar. Pero más allá de eso, de donde abarcaba esta luz, todo era negro y oscuro. Una oscuridad total. Decidí caminar por ese pasillo ancho porque mi curiosidad me estaba venciendo y no muy lejos comencé a sentir
algún tipo de entidades más adelante en el pasillo, en esa oscuridad. Podía sentirlo dentro de mí. Y tampoco era una sensación agradable. Esta fue una sensación instantánea de miedo en sí misma. Era como sentir que allí había una legión de entidades en la oscuridad, en esa parte oscura, fuera de la luz. Entonces las vi directamente frente a mí. Todas tenían forma humana. Todas estaban pálidas, parecían como si les hubieran drenado toda la sangre. Veía que no tenían cabello ni ropa y eran formas humanas, tal vez docenas de ellas. Estaban incómodas. Ellas agitaban sus brazos, piernas y cabezas dentro y fuera de esta oscuridad. Me detuve y comencé a observarlas. No lo sé, o estaban tratando de escapar de mí, o simplemente estaban tratando de escapar de esa oscuridad. Este lugar oscuro era de una textura espesa, no era una oscuridad simplemente. Me recordaba a docenas de personas atrapadas en una sustancia espesa y negra. Este lodo negro llenaba el pasillo desde el piso hasta el techo y de pared a pared. Era como estar mirando dentro de un pozo. Estas entidades parecían estar tratando de evitar ahogarse o algo así. Y de repente me encontraba, al ver esto, en un estado de miedo. Nunca había sentido algo tan intenso realmente. Era casi doloroso estar completamente consumido y rodeado de sensaciones de entumecimiento y hormigueo desde la cabeza hasta los pies. Iba y venía en oleadas de arriba a abajo por todo mi cuerpo. Entendí que la visión de este lugar me estaba afectando. Poner mi atención en la oscuridad no era algo bueno para mí, así que rápidamente me di la vuelta y salí de ese pasillo, me alejé de él. Así que me encontraba caminando hacia el portal iluminado y los 4 seres todavía estaban allí y me enviaban mensajes telepáticos diciéndome que entrara y me uniera a ellos en la luz. Yo noté que cuanto más me acercaba a ellos, más comenzaban a moverse, yendo más profundo en este portal de luz. La intención era que los siguiera hacia allí. Debería ir junto con ellos hacia esa luz y no quedarme centrado en la oscuridad. Dentro y en el fondo esta luz era cada vez más brillante y era tan brillante que me resultaba difícil verlos. Esto no tenía sentido para mí, así que estaba confundido y hasta enfadado por toda esa situación extraña. Entonces fue cuando oí una voz masculina, desde atrás, desde la oscuridad. Me gritaba, me pedía que me diera la vuelta y que regresara. Me giré para ver allí, en la oscuridad, entre los límites de esa oscuridad hacia la luz, en la entrada de la luz, a un ser agitando los brazos y gritándome repetidamente de forma telepática, no verbal: «Vuelve, sigue viniendo, date la vuelta y regresa aquí». Vi cómo este ser estaba saliendo de la luz en este punto. Había entrado, pero no podía estar allí, evidentemente. Este extraño ser medía al menos 8 pies de alto. No llevaba ninguna ropa de la que pudiera hablar. Era extraño, tenía una cabeza y una cara larga y estrecha.
Este ser tenía brazos muy largos y musculosos, con un torso sólido y musculoso, manos grandes, con unos extraños 3 dedos largos y piernas y pies largos y también musculosos. De hecho, recuerdo que sus pies tenían también 3 dedos con algo como uñas en forma de garra. No era un ser humano. Su cuerpo era oscuro, negro, sólido. Incluso la luz del portal se reflejaba en él. Podía ver cada músculo, su estructura ósea y cada centímetro de piel, la cual parecía ser de una textura suave como el cuero, pero era algo similar a una piel de serpiente. La vi con gran detalle. Este ser era sólido, construido como una roca y no transparente. Se veía muy material. Se parecía más a esos extraterrestres que suelen llamar reptiles. Su cabeza era como la de un humano, pero tenía unos ojos de un color verdoso y negro, brillantes. Tenía unas fosas nasales planas y una boca de labios finos. En la luz, detrás de él, estaban los seres encapuchados, los cuales retrocedían, introduciéndose cada vez más a la luz cuando yo me acerqué. Luego otro ser encapuchado se unió al grupo de estos 4 pequeños en la luz. Solo que este medía alrededor de 6 a 7 pies de alto. Era de color blanco como esos pequeños, pero este alto parecía algo mucho más identificable con esos extraterrestres grises, pero parecía ser adulto, maduro. Este tenía una extraña cabeza alargada y unos grandes ojos negros oscuros. Recuerdo que se comunicaba con los seres más pequeños y yo podía sentirlo dentro de mí. Él les estaba diciendo que era hora de irse, que no podían quedarse mucho más tiempo allí. Pero este ser extraño, de piel lustrosa, era terco y además incluso intentó entrar a la zona de luz. Comprendí que su intención era atraparme físicamente, pero al entrar en la luz se detuvo. Afortunadamente yo ya estaba demasiado lejos de él para que pudiera atraparme. Estaba a unos 8 a 10 pies de él. Noté que nunca pudo introducirse completamente en la luz. Siempre tenía un pie o algo de su cuerpo en el borde del portal. Abruptamente giró la cabeza hacia la luz. Los pequeños me decían que volviera a entrar en la luz de inmediato. Estos seres pequeños eran instados a volver a entrar en la luz de inmediato. Era hora de irse. Así que este ser en la oscuridad me miró por una última vez. Recuerdo verlo mover su cabeza y agitar los brazos con claro disgusto. Finalmente retrocedió para unirse a los demás en la oscuridad, y yo me decía a mí mismo: no entiendo nada de esto no me parece correcto. La luz era de un blanco brillante. Se volvió tan brillante que ya no podía ver a los seres de luz, solo al oscuro. Sentía que algo no estaba bien en esto. ¿Un engaño, tal vez? Entonces comencé a pensarlo. Decidí no continuar hacia esa luz con ellos y me di la vuelta para regresar a la oscuridad. En ese momento, cuando tomé esta decisión, el portal de luz se cerró. Yo seguí caminando
por el pasillo completamente oscuro, ahora que estos seres se habían ido. No sé qué ocurrió entonces. Luego simplemente fue como dejar de existir. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor y todo se acabó. Entonces, repentinamente, como si se hubiera encendido un interruptor de nuevo, me encontré completamente consciente y con la mente totalmente clara. Entonces, esta energía me envolvió completamente de nuevo, esta fuerza que era similar a la de un imán, pero ahora me hacía viajar en el sentido contrario. No podía mover mi cuerpo, era como si estuviera paralizado. Simplemente estaba siendo suave pero rápidamente tirado, flotando y transportado hacia atrás a través del mismo camino que había hecho para llegar ahí, y la niebla, en exactamente el mismo orden de colores y tonos, viajé a través de todo lo anterior, solo que esta vez en reversa, de negro puro a gris claro, y así hasta llegar hasta el blanco. Aquí es donde terminé suavemente, nuevamente en mi cuerpo, siendo consciente de él en el hospital. Luego podría decir que volví a esta vida. Recuerdo abrir un ojo y ver la habitación. Estaba vacía. Noté que tenía una etiqueta en el dedo del pie derecho, y entonces supe que estaba esperando a que la gente del sótano subiera y me embolsara. Unos 5 minutos después, un médico apareció a la vista y estaba sacudiendo su cabeza y caminando en círculos. Lo reconocí de inmediato. Era el jefe del equipo cardíaco que me estaba tratando en un principio. Entonces yo grité: «Oye, ¿a dónde crees que vas?». Su rostro se iluminó con una expresión de emoción y de sorpresa. Salió corriendo por las puertas dobles y comenzó a llamar al equipo de cardiología para que volviera. Todos regresaron. Se aseguraron de que esté estabilizado y luego me llevaron a otra habitación donde me colocaron stents para desbloquear mis arterias. Después de esto, me llevaron a mi habitación donde finalmente pude llamar a mi esposa. No le mencioné el ataque cardíaco porque no quería que se preocupara. Más tarde me enteré de que los paramédicos dijeron que cuando llegaron a recogerme en la carretera, habían calculado que habría estado en pleno paro cardíaco durante al menos 20 minutos. Supe por el equipo de cardiología que habían estado trabajando en mí durante al menos 35 minutos antes de anunciar la hora de mi muerte, y me habían dejado en la mesa para que la gente de la morgue viniera a buscarme. Durante los siguientes días, las enfermeras y un médico me dijeron que había estado muerto durante 1 hora o más en la unidad de cuidados intensivos. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido.
Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.